se silencio un poco. Carolina también, ¿cierto? Porque vaya Carolina Hernández y Diana también es Carolina. Sí, señor, yo soy Diana Carolina y Les ella es decía que Carolina en el Hernández. sentido de agradecerle a Diana Carolina ese primer contacto que tuvimos. Yo le decía a ella también en el correo electrónico inicial que me parecía una muy buena iniciativa. Como ella misma lo plantea, es una iniciativa académica que, estando relacionada de todas maneras con una asignatura, permite reconocer, como ella misma lo dice, qué es lo que va emergiendo dentro de estos procesos. Por lo tanto, es una acción interesante que podría, como ella misma lo plantea, y ojalá sea así, derivar en una publicación o en unas publicaciones, porque lo que se va a contar acá, no solamente conmigo, sino con los demás que participen, es una experiencia real. Y la experiencia hay que pensarla, hay que tematizarla. Y para el caso de la academia, pues hay que publicarla en los diferentes formatos que puedan llegar a existir. También con Carolina pues tuve la posibilidad de intercambiar el formulario respectivo. Ella me envió las preguntas que había, solamente como para ubicarme en contexto, de tal forma que conozco el contexto general. También le decía a ella que me parecía que estaban muy bien formuladas, termino esos tres grandes bloques temáticos que hay y las preguntas particulares que la pueden llegar a componer. Creo que quienes hayamos vivido una experiencia de participación en un programa, pues tenemos la posibilidad de dar nuestras versiones sobre ello. De tal forma que como no es un cuestionario académico, pues no hay ningún problema en poder llegar a decir lo que uno desee, porque es la vivencia de uno, y la vivencia de uno, pues no se puede contrastar con ninguna teoría. Por eso también soy más tranquilo en esa conversación, porque sé que lo bailado nadie me lo quita. Claro que sí, profe. Muchas, muchas gracias y me parece también importante que reconozcas lo valioso de la apuesta, porque a veces como que está la discusión de, ay, solamente bastaría con mirar el plan de estudios del programa y ya. Pero no, lo que tú dices es muy cierto. Esa experiencia hay que también poderla narrar y creo que incluso para el mismo programa ese ejercicio reflexivo puede servir para pensar, ¿por qué no? Horizontes, posibilidades de trabajo, redes de trabajo. Y lo que nos ha enseñado la experiencia hasta el momento, hemos podido estar ya en 3 conversatorios con otras universidades, con la Universidad Católica de Pereira, con la Universidad Autónoma de Occidente y ayer estuvimos con la Unillanos. Y esos 3 programas han dejado abierta esa posibilidad y creo que precisamente ese es el espíritu también de los estudios culturales, ¿no? De esa posibilidad de interlocutar, de dejarse interpelar. Entonces, no, profe, todo lo que necesites, redes, acá pues toda la disposición de trabajo también colaborativo en lo que se pueda. Y bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Vale, arranquen chicos entonces. Bueno, pues entonces muy buenos días, profesor Álvaro. Realmente, pues estamos muy agradecidos de poder contar con su participación. Yo le cuento rápidamente que algunos de este grupo, pues somos nuevos en la maestría y este va a ser nuestro primer conversatorio, entonces estamos bastante emocionados y bueno, esperando claramente poder tomar mucha información para llegar a ese conversatorio también muy dateados. Entonces, pues bueno, para iniciar, quisiéramos preguntarle desde su experiencia dentro de la maestría de estudios culturales y narrativas contemporáneas, ¿cuál es su perspectiva sobre las líneas de investigación dentro del programa? Y ahí tendríamos que ubicar un contexto un poco más amplio, en el sentido de reconocer que acá en Colombia, y creo que también es una particularidad, las maestrías se dividen en dos modalidades: maestría profesionalizante y maestría investigativa. Las primeras no tienen para qué preocuparse de la investigación. Las segundas se ven obligadas a realizar investigación. Desde allí, entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo realizar ese proceso de investigación? Y se realiza una acción, digamos, de orden administrativo para poder llegar a desarrollar esa investigación. Y una denominación de esa administración tiene que ver con el nombre de líneas de investigación, que no son nuevas en términos general de los lenguajes de la investigación, pero sí para el efecto de las maestrías, en este caso particular, restringido en particular a las maestrías con énfasis investigativo. Desde allí entonces, para el caso nuestro, pensamos que la maestría tendría esa característica, ser una maestría con énfasis en investigación. Y desde allí entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que tenga ese énfasis?
y tendría allí que dar otro elemento global, aunque no tan grande como el que acabé de plantear, referido al Departamento de Humanidades. El Departamento de Humanidades al que está adscrito esta maestría es un departamento que tiene unos 50 años de desarrollo y sobre todo en los últimos 17 años ha venido consolidándose un poco más. Primero porque ha logrado tener un equipo más permanente de profesores, lo cual permite tener un trabajo más constante. Segundo, a partir de eso, marcar unos lineamientos de lo que como departamento hacemos. Y tercero, proponernos algo que no es común ni corresponde a la condición de los departamentos, que es formular programas y hacer proyectos de investigación. Digo eso porque esas actividades generalmente las hacen son los programas académicos, no los departamentos. Pero nosotros, quizá por nuestras mismas características de formación y nuestra inquietud intelectual, hemos dicho no, también lo podemos llegar a hacer desde acá. Y entonces hemos elaborado proyectos de investigación que nos han llevado entonces a la necesidad de, primero, consolidar los grupos base. El grupo inicial que se tuvo en el departamento fue el grupo de arte contemporáneo, que tiene sus propias líneas de investigación. Posteriormente, y desde hace 7 años, aparece el grupo de estudios culturales, que nace también allí en el departamento. Esos dos grupos son los que van a servir fundamentalmente de desarrollo a la maestría. Luego se va a adscribir un grupo, que es el grupo DICE, GISEPU, luego se los escribo más detalladamente, y luego se adscribe allí una línea de investigación de la maestría en literatura, que tiene que ver con literatura y narrativas. Pero los dos fundamentales son los que están desde el Departamento de Humanidades. Estando allí entonces, el grupo o los grupos se caracterizan porque tienen un nombre, unas metas, unos objetivos y unas líneas de investigación. Las líneas, generalmente cuando el grupo está iniciando, se hacen un poco por una buena intención de creer que eso sería lo que podríamos llegar a investigar. Pero esa buena intención está dada también desde la formación de aquellos que están formulando la línea. Es decir, yo no voy a formular una línea de investigación sobre la cultura de los marcianos cuando yo no sé de marcianos. Seguramente diré algo sobre la cultura de los terrícolas en una parte de los terrícolas. Igual entonces así con las líneas, para el caso de la línea del grupo de estudios políticos, también igualmente se estableció, porque es más reciente, solamente una línea de investigación. Esas líneas de investigación entonces, que para el caso del grupo de arte y cultura son cultura contemporánea, socialización política y cultura política, narrativa y algo más, no recuerdo bien la adjetivación que tienen allí. Esas son 3 líneas que yo recuerdo que ellos tienen al momento. Hay otra línea que es la de enseñabilidad de las humanidades, pero es una línea que está más en enunciación que en desarrollo, porque lleva bastante tiempo sin producir nada, aunque fue una línea base con la cual inició este grupo, al igual que con la línea de arte contemporáneo. Por su parte, el grupo de estudios políticos, que como les decía, tiene solamente una línea, la denomina como formación de sujeto político. Cuando se va a hacer la maestría, entonces decimos, muy bien, va a ser una línea en términos de énfasis investigativo, ¿con qué contamos como departamento? Y entonces contamos con esos dos grupos, con esta línea de investigación. Esa será entonces la base para proponer la maestría. Y desde allí empezamos el desarrollo y argumento. Profesor, buenos días. Buenos días, Diego. Usted como profesor, pues ya nos ha explicado todo este cuento de cómo se organizó toda esta línea de investigación, ¿cierto? Entonces, hay dos, pues teniendo en cuenta esa respuesta suya como para leer un poco. Lo que pasa es que ustedes trabajan en una región muy específica de Colombia, que tiene una historia económica muy fuerte, ¿cierto? Y que tiene una historia también política complicada, y que tiene una historia cultural pues muy, muy sólida también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál considera usted que son los desafíos de ofertar esta maestría de estudios culturales en la universidad, ¿cierto? Eso cómo va ahí en esa región, cómo surgió la idea, pero también cómo va, nos interesa saber mucho la especificidad de cómo, pues, de alguna manera, entiende y modifica la región.
Pues yo creo que la pregunta de Diego, no una, sino tres preguntas. Santo ¿Cómo Dios. surgió? ¿Cuáles son los retos? ¿Y cuál es el impacto? Entonces de una vez se fue con todo a Diego, como para ponerme a camellar justamente. Y entonces vamos con eso y creo que la manera como él lo plantea, pues está bien. Entonces hablemos un poco de cómo surgió. Ya decíamos que el Departamento de Humanidades, por la característica misma de sus profesores integrantes, porque eso hay que tener en cuenta, cualquier propuesta surge, se desarrolla desde la potencialidad de los profesores. Si se quiere, potencialidad de los investigadores, de los académicos. Si no hay personas que piensen, no hay posibilidad de ninguna propuesta. Si hay personas que tienen inquietudes intelectuales, eso da la posibilidad de desarrollar múltiples propuestas. Por eso el departamento, que podría haberse quedado solamente ofertando las asignaturas que otros programas y facultades pudieran llegar a necesitar, dice no, queremos no solamente ser apéndice, sino ayudar a generar. Y desde allí, lo primero que se hizo fue formular un pregrado, que fue un pregrado en enseñanza de la lengua inglesa. Se llamó así, pero luego ya se cambió de denominación, ahorita se denomina enseñanza de bilingüismo, pero fue una primera propuesta donde se desarrolló. Entonces, un programa de pregrado. Eso también se apoyó para efectos de la investigación, aunque en una línea distinta, con el grupo de investigación de arte contemporáneo. Hemos formulado algunos diplomados también que se han ofertado, no necesariamente en relación directa con esa denominación de estudios culturales, pero que van sirviendo de todas maneras, por ejemplo, diplomados sobre arte contemporáneo, diplomados sobre pedagogía, que van sirviendo como base para coger cierta experiencia y aprender a formular propuestas de mayor envergadura. Después de que se tiene este programa de licenciatura del pregrado, adscrito, repito, al Departamento de Humanidades, por lo tanto a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, seguimos pensando en qué podríamos llegar a hacer. Y se pensó en realizar un pregrado en Derecho. ¿Por qué? Porque como plantea Diego, la característica de esta región hace que en la región no haya sino solamente un programa de Derecho en una universidad pública, que es el de la Universidad de Caldas. Y nosotros creemos, habiendo programas de Derecho en la mayoría de universidades que hay en la región, que se podría llegar a haber ofertado otra propuesta desde una universidad pública, lo cual genera un equilibrio diferente en términos de la oferta y eventualmente la demanda y el acceso a esa manera de formación. Además, esta idea fue también apoyada en una visita que realizó el profesor Guillermo Hoyos, que era un poco asesor y muy cercano a la rectoría de ese momento, quien dijo, no es posible pensar una universidad pública que no tenga un programa de derecho y que debata justamente los elementos propios del derecho con sus diferentes categorías. Eso dio un poco, digamos, como de apoyo de autoridad intelectual, académica, para pensar en este programa. Pero igualmente, nuestra universidad se denomina Universidad Tecnológica, subrayo, de Pereira. Y entonces lo tecnológico, por vía de las ingenierías, tiene un poco más de peso, así no se acepte y así se diga, no, porque miren que en el eslogan de la universidad habla de las humanidades, como enunciado, no como realidad. Entonces, esa propuesta no tuvo el apoyo real y no se logró concretar, aunque se le trabajó en algunos semestres con algún grupo de profesores alrededor de esa idea. Pero allí aparece un primer momento. Luego, por características mismas de desarrollo del departamento, ingresan profesores que tienen una formación distinta. En este caso, por ejemplo, Juan Manuel, que tiene la formación en literatura, y otro Juan Manuel, ¿sí?, Martínez, que tiene una formación en antropología, y otra profesora que tiene una formación en ciencia política. Entonces se amplía un poco la perspectiva, que antes estaba muy centrada en licenciados. Eso hace entonces que se diga, pensemos en una propuesta académica. Y claro, entonces los antropólogos, una socióloga que había, la de ciencia política, pues dan una otra línea, tiran otra idea. Y la idea entonces era, ¿por qué no hacemos una maestría en estudios políticos o ciencia política? Además, porque se veía más cercano con lo que podríamos nosotros hacer como grupo de investigación en estudios políticos. Esa idea estuvo a la base inicialmente de la propuesta. Se desarrollaron varios esquemas, se escribieron ideas, se hicieron formatos, pero no cuadró de esa manera. Ahí se concreta algo que en términos de los diseños curriculares se plantea, y es que
Una propuesta curricular siempre es una propuesta de disputa de distintos intereses y perspectivas académicas. Como propuesta en disputa, pues predomina aquella que logre tener más fuerza, ya sea argumental o eventualmente de micropoderes. En el caso de esta propuesta se va transformando para en cierto momento incluso decirse, llamémosla estudios culturales y estudios políticos. Eso como que no nos rimaba demasiado. Luego apareció estudios culturales y políticos, lo cual estaba un poquito más cercano. Pero igualmente en la discusión, los integrantes del grupo, la idea se fue transformando hasta llegar a la denominación con la que quedó, que es estudios culturales y narrativas contemporáneas, que tiene un peso de todas maneras con la parte de la política, pero que al menos explícitamente no la denomina, lo cual, para efecto de los estudios políticos y en particular del grupo de investigación que yo coordino, que es el de estudios políticos, pues implica una pérdida en términos de la visibilidad y la emergencia entonces de otros discursos que van a predominar allí. Eso de alguna forma, a grandes rasgos, la manera de cómo surgió la propuesta hasta el momento mismo en que como plan curricular queda con esa denominación. De allí un poco aparecen los retos. Yo pienso que un primer reto tiene que ver, y voy de lo particular a lo general, tiene que ver con las discusiones internas que se realizan al interior de un programa, o en este caso un departamento, que se realiza al interior de los grupos que van a proponer una propuesta académica. Porque allí lo que hay es también intereses en el sentido de intereses académicos, intereses de ayudar a sacar una idea que alguien tiene, unos horizontes determinados de actuación, eventualmente incluso ciertos campos de nicho laboral para tener cierta seguridad de que allí es el lugar desde el cual se va a trabajar. Es una tensión también, yo le llamo así en el sentido lucha tensional entre perspectivas teóricas, a ver cuál podría llegar a predominar y cuál se puede llegar a mantener. Entonces, un reto es cómo poder llegar a tener esas discusiones, tratando de que sean lo más democráticas posibles y lo menos, por lo tanto, excluyentes, llevando lo contrario, que es la inclusión de la mayor cantidad de perspectivas que haya en ese espacio micro de discusión. Segundo reto, ¿cómo hacer para que en una universidad, en este caso pública, en este caso tecnológica, puedan caber unos discursos que por la hegemonía del discurso amplio no tienen cabida? Y entonces, pues, ¿cómo convencer a la decanatura, que por ser de Bellas Artes y Humanidades puede estar más cercano, pero cómo convencer a una vicerrectoría que está alejada de esa temática, cuando los vicerrectores, la mayoría de las veces han sido vicerrectores formados en ingenierías o en las áreas de la ciencia de la salud? No conozco que hayamos tenido un vicerrector que haya tenido formación en humanidades, en ciencias sociales, lo cual dice. Entonces, ese es un segundo reto. Tercer reto, que a veces es también un prejuicio que se hace de los creadores del programa, es romper las dudas respecto a si haya potenciales participantes del programa académico. Y entonces el reto de cómo mirar el mercado, cómo hacer la oferta particular, cómo lograr que se visibilice la propuesta aún en ciernes y cómo ir ganando un espacio social para que cuando la propuesta ya surja tenga algún nicho de acogida, de remembranza al menos, y sea más fácil entonces el proceso ya de matriculación. Creo que otro reto tiene que ver con la discusión interna en relación con lo externo, de qué línea teórica se puede llegar a desarrollar, que caracteriza el programa y que lo diferencie de otros. ¿Qué perspectiva de la línea de estudios culturales? Y entonces ahí empiezan discusiones alrededor de lo decolonial, lo colonialista, ¿qué vamos a trabajar ahí? Y son discusiones igualmente que se tornan en retos, que no quiere decir que al formularlo ya se hayan solucionado, sino que al menos se explicitan, se visibilizan y que luego siguen atravesando a el programa. Y el tercer elemento de la pregunta de Diego, que tendría que ver con el impacto, creo que lo tiene que ver con, en varios sentidos. Uno, se tiene impacto en cuanto que afecta la oferta de programas académicos, por lo tanto, afecta la formación de personas dentro de esta área general de estudios culturales,
que si quieren lo podemos ubicar, que afecta la formación en humanidades y ciencias sociales, que afecta en cuanto que va ayudando a las transformaciones de etos culturales, ya sean locales o más nacionales, porque lo que se forma en estudios culturales es pensamiento, nuestra pretensión, pensamiento crítico, que tiene que impactar necesariamente a la sociedad, así no se vea impacto igual a indicador numérico que se pueda llegar a evidenciar. El impacto también se tiene que ver seguramente en cuanto que el discurso que se desarrolla en los diferentes seminarios permea al estudiante y él lo lleve en alguna forma a una concreción en el plano ya de su actuación profesional. Eso yo no lo digo como seguridad, sino como posibilidad. ¿De qué depende? Pues de cada estudiante. Pero uno parte de un hecho, y es que nadie sale de una conversación igual a como entró en ella. Parafraseémoslo entonces, nadie sale de un proceso de formación igual a como entró en ella. Y entonces va a realizar unas prácticas que sean mediadas por esos discursos y esas maneras a través de las cuales se forman. Por eso, cuarto impacto tal vez, el hecho de que se haya privilegiado, que se va a indagar en el ámbito de lo territorial, por lo que hablaba Diego de la particularidad de lo que implica la zona cafetera. Entonces hay un fuerte énfasis en lo territorial como una manera de mirarnos de forma más específica, y se enuncia así en el programa, se enuncia así en algunos eventos que hemos tenido, como una posibilidad también política de tensionar lo que es centro-periferia, para que se reconozca que ya las periferias se van relativizando y que lo que puede aparecer como periferia, eje cafetero, no es tal, y que donde menos se piensa, salta la liebre y aparece un programa de estudios culturales. Y la pregunta puede ser, ¿de dónde acá, de las regiones, aparece eso? Si somos los centros, los que tendríamos la posibilidad, capacidad de formular. Pero, como la cultura no está nuclearizada, centralizada, pues se rompe para que en cualquier momento pueda llegar a aparecer. Este programa es muy joven, porque no ha sacado siquiera la primera corte. Por lo tanto, hablar en términos de unos impactos más específicos, pues es bastante difícil. Pero un poco esa visión global que acabo de plantear podría ser una pista. Perdón, ¿puedo Listo. meter la cucharada? Qué pena. Profe, es que quiero hacerle una pregunta un poco, digamos, ya más de su experiencia académica. Y es que, pues, en lo que llevo en estudios culturales, hemos encontrado varios profesionales en ciencia política que dan ese salto hacia los estudios culturales, pero a veces les cuesta un montón porque, pues, son diferentes maneras de investigar, de ver el mundo. O sea, siempre vemos como que se chocan mucho en ese cambio. Entonces yo pues quería salirme un poquito de las preguntas que habíamos planeado y tenía esa curiosidad. ¿Cómo fue para ti eso, ese salto a los estudios culturales, ese abordaje de esas múltiples discusiones que tú nos mencionabas hace un momento y cómo te conectas pues con esta orientación hacia el giro decolonial que tiene el programa? Allí habría varias cosas. Un primer elemento es que yo no soy politólogo. Mi formación básica es de psicología. Cuando yo mencioné la ciencia política, lo mencioné como referencia de una profesora que había ingresado al departamento. Yo en el departamento de humanidades llevo 17 años. Esta profesora entró cuando yo llevaba allí tal vez unos 10 años, tal vez 7. ¿Sí? Ella entra como profesora nueva a trabajar. Pero igual, eso permite reconocer que siendo yo de psicología, también hay que preguntar, ¿y qué hace un psicólogo por allí? Pues la psicología tiene diferentes áreas. Una de ellas es el área de la psicología social, otra la psicología comunitaria y otra la psicología política. Yo he deambulado por esas tres áreas, habiendo empezado inicialmente por la psicología comunitaria, en la que estuve más o menos unos 20 años. Luego, porque ya no tuve trabajo, digamos, de terreno, empecé a trabajar más la psicología social, que permite trabajar psicología, pero no en un contexto particular, llamémosle comunidad, sino que tiene problemas mucho más amplios. Y luego me fui por la psicología política porque me permite relacionar más lo que como grupo de investigación realizamos. Aunque estoy en un departamento que no tiene como programa el programa de psicología. Entonces yo necesitaba un pie disciplinar desde el cual me pudiera sentir tranquilo. Y la psicología política me dan esa posibilidad. Y por eso también la línea que se denomina línea de
formación en sujeto político, porque ya el sujeto político está más cercano a la psicología política, está cercano a la psicología por lo de sujeto, y en particular en la línea de sujeto político trabajamos la subjetividad política, y la subjetividad política más se amarra entonces a la psicología en muchas perspectivas, y en particular en la perspectiva que yo manejo, que es la perspectiva de la psicología política, en un énfasis particular, que es la perspectiva histórico-cultural compleja. Repito que es una línea específica dentro de la psicología. Pero además, para el caso de los estudios culturales, en el acercamiento, yo he tenido algunos acercamientos que no implican propiamente formación disciplinar, sino llegadas tangenciales. Si se quiere, de sorpresa. Un primer elemento tiene que ver con mis estudios de maestría. Yo hice estudio de maestría en psicología comunitaria en la Universidad Javeriana, y allí hubo un seminario sobre estudios culturales. ¿Sí? Hubo otro seminario que no es igual, pero que está muy cercano, que es sobre semiótica. Entonces, eso lo va acercando a uno a una mirada distinta y cercana a los estudios culturales. Pero además, mis estudios de doctorado, yo soy doctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Entonces, en las ciencias sociales también los estudios culturales aparecen eventualmente. Cuando aparecen, por ejemplo, los estudios sobre juventud, los estudios de juventud son derivados en alguna forma o complemento de estudios culturales, y por esa vía uno se va metiendo en nombres, denominaciones, sin que sea experto en, pero no le es ajeno cuando se le habla de ello. De hecho, en cierto momento tuve intención en estudiar estudios culturales, pero por alguna razón u otra que no recuerdo ahora, pues no lo hice, pero no me ha sido antipático. E igual, la lectura de algunos textos que por voluntad he querido hacer, que me permiten hacer ese acercamiento. Y por esa vía, pues desaparece, ya terminó, incluso en la psicología comunitaria, la discusión alrededor de cómo se hace una psicología latinoamericana en relación con otros latinoamericanismos que han ido apareciendo. Teología de la liberación, psicología de la liberación, estudios culturales, y por esa vía la visión más general de lo decolonial o lo postcolonial. Entonces no se puede uno alejar de esa discusión porque está atravesada por la particularidad en la manera como yo me he ido ubicando. Entonces me queda fácil la entrada, digamos, a estos intercambios y a esos aprendizajes con ustedes que son expertos en esos estudios culturales. Vale, profe, gracias. Gracias. Y qué pena, te había entendido, tenía esa confusión, te había entendido en algún momento lo de ciencia política, pero me quedó súper claro. Gracias, profe. A la orden. Bueno, profesor Álvaro, entonces quisiéramos preguntarle, pues digamos que situando un poco la maestría, pensando un poco como en ese carácter contextual, ¿cuáles son las problemáticas regionales que considera más urgentes de ser analizadas por los estudios culturales? Digamos que allí habría un tema que no sabría temáticamente cómo denominarlo, pero que uno podría decir quizá el de la invisibilización de la violencia. ¿Por qué? Vuelvo con lo que planteaba Diego, aunque él no lo dijo de esa forma. Reconocemos que el eje cafetero es una región particular, con unas dinámicas políticas específicas, con una manera de ser visualizado hacia afuera del eje cafetero, o sea, en el contexto del país. Y generalmente se habla entonces de que el eje cafetero es un remanso de paz, y ahora lo venden como sitio turístico, y de hecho lo han logrado vender bien, sobre todo Quindío y Risaralda, más incluso de pronto Quindío, pues se vuelven sitios turísticos donde ustedes, estudiosos de los estudios culturales, vienen a hacer consumo cultural. Y vienen entonces a recrearse y vienen a vivir lo que se les ofrece o nos ofrecen justamente como posibilidad. Pero no se reconoce que detrás de ello, por debajo de ello, históricamente ha habido situaciones fuertes de violencia. Ustedes podrán hacer el recorrido y reconocer que en lo que se denominó la época de la violencia bipartidista, año 48, el Quindío fue fuertemente violento. Y entonces eso pues tiene un sesgo grande. Habría que recordar también que General Calda y Risaralda han tenido también momentos de violencia fuerte, pero que no son reconocidos. Habría que reconocer que lo que llamamos el eje cafetero, y del eje cafetero aparece un señor llamado Ernesto Báez,
jefe parapolítico, ¿sí? Que aparece también un jefe paramilitar llamado Macaco, que también forma parte entonces de grupo paramilitar, que no solamente operan en la región, sino que como estructura paramilitar eh, impactan todo el país. Ayer en la prensa aparecía que Macaco, quien está retenido en ese momento por las autoridades judiciales, había decidido confesar después de muchos años la responsabilidad sobre 136 crímenes. No necesariamente cometidos por él directamente, pero sí bajo su mando. Y entonces uno dice, eso no se visibiliza, habría que visibilizarlo. ¿Cómo? Puede ser en términos de una cultura de la violencia, ¿sí? O una cultura de invisibilizar, que habría que tratar de sacar, ¿sí? O eventualmente de una también, hay que ser optimista, instauración de una cultura de paz. ¿Cómo se va generando una cultura de paz a partir de ello? Segundo elemento, muy cercano a los estudios culturales, y es cómo estudiar toda la cultura del narcotráfico. Aquí estamos un poco entre sándwich entre el Valle, hablemos del cartel del Valle, cartel del norte del Valle en términos de narcotráfico. Estamos con Antioquia, Medellín, cartel de Medellín en su época, obviamente, más los rezagos que ahora hay. Algunos dicen que, por ejemplo, Pereira en particular es una Medellín pequeña. Lo dicen como elogio, pero si es como una Medellín pequeña, tiene muchas cosas que permiten reconocer que subterráneamente hay consumo, en términos de consumos de mentalidad narcotraficante. Uno va a los centros comerciales y logra encontrar ciertas condiciones de lujo que no podrían ser para una región tan pequeña y con ciertas desigualdades sociales. Ve mucha intervención quirúrgica, que eso es propio de ciertos espacios y grupos poblacionales, que va relacionado justamente con el jefe del narcotráfico, que quiere a un tipo ideal de sujeto, en este caso generalmente de mujer. Y entonces hace las intervenciones que sean pertinentes. Ustedes verán también que en los últimos meses ha habido una serie de allanamientos a fincas que no están siendo de narcotraficantes. Entonces ahí también hay lavado de activos. La política, que entonces no se puede alejar de esa influencia. Y entonces, ¿cómo estudiamos la influencia del narcotráfico, la influencia del paramilitarismo en el ámbito de la política? Y cómo esa política entonces se ve permeada igualmente por la corrupción. No son problemas particulares del eje cafetero, pero no se le ven esas dimensiones ni esos estudios particulares acá en el eje cafetero. Entonces, queda solamente el elemento del remanso de paz, el lugar verde que hay que visitar y no se acuerdan de esos elementos que hay allí de forma subterránea. Creo que esos son temas que podría llegar a investigar, se podría investigar desde los estudios culturales. Pero creo también que se podría llegar a investigar lo que algunos llamarían esa pujanza paisa, porque se consideran los que son nativos acá del eje cafetero, que son derivados de un, palabra así, colonialismo paisa. Entonces, pues, ¿cómo se da esa característica de esa cultura colonizada dentro de una cultura mucho más amplia también que coloniza aún a los colonizadores antioqueños? Para ver qué va quedando de eso. Y cómo se dan esas prácticas particulares, por ejemplo, todavía prácticas rurales, prácticas agrícolas, porque mal que bien, el eje cafetero tiene una población amplia de campesinos. Todavía los cafetales son fuente primaria de ingreso y eso pues sabemos que afecta la manera como se hace la producción frente a maneras de representación de la sociedad, de prácticas particulares de ejercicio de la política, gamonalismo, caciquismo, compra de votos, pues parece que son más favorables en ámbitos rurales que se vuelven también más conservadores frente a ámbitos de metrópoli. Tenga fuerza por su historicidad, más acogida, más recordación externa.
Yo tengo cercanía, tanto de amistad con el director del programa actual de la maestría, con la misma universidad como tal, y conozco, por lo tanto, cierta historia del programa. Y sé que el programa, por lo tanto, tiene una muy buena calidad, invita muy buenos profesores, tiene una buena estructura, invita tanto profesores nacionales como internacionales que se mueven dentro del ámbito de los estudios culturales y son discursos, digamos, actualizados. De hecho, algunos profesores de ellos trabajan con ustedes también. Ustedes mencionaban, por ejemplo, a Jefferson, perdón, a Jefferson, sino a otro colega, Eduardo, que también creo que ha estado por allí. Entonces, él y Jefferson, por ejemplo, trabajan en ambas universidades, que rompe también la idea aquella de la formación central y la formación periférica. Porque en últimas uno resulta encontrando que los mismos profesores de Bogotá forman en las regiones. Y no creo que cambien del discurso porque es la región. Entonces, es el mismo discurso. Claro, sin embargo, vale más que se haga titulado de la Javeriana que se haga titulado de la Católica, aunque los profesores en mayoría hayan sido los mismos. ¿Sí? O sea, debería tener el mismo valor social, porque el discurso ha sido el mismo de calidad. Pero como el título da un poder y el poder institucional de la Javeriana es distinto al de la Católica, pues por esa vía hay un reconocimiento diferente. Esa es solamente una digresión de lo que estamos conversando. Entonces, el programa académico me parece que es bueno, de calidad, pertinente, es también de investigación. Estoy hablando de la Católica, deben realizar también una tesis. Eh, es también de 2 años. Creo que no tiene ese sentido, bueno, y es ofrecido por una universidad católica y privada. Y allí pueden empezar un poco diferencias, aunque son formales. La Universidad Tecnológica es, por lo tanto, una universidad pública, por lo tanto, no es confesional, y se supone entonces que la propuesta curricular tiene que estar permeada por la identidad institucional, sobre todo en el ámbito privado, que cuidan mucho de esa identidad institucional y máxime si es confesional. Yo no podría decirle que lo que de confesional hay o misional de la Universidad Católica hay en el programa, pero es algo que ustedes podrían hacer como parte de una investigación. Y la Universidad Tecnológica, que es pública, se supone entonces que tiene, claro, visión, misión, pero en un sentido mucho más liberal, si se quiere, mucho más abierto. No puede ser confesional. Entonces, creo que allí habría diferencia. Pero además, ya en el plano propiamente disciplinar o temático, recordemos que la maestría que ofrece la UTP se denomina Maestría en Estudios Culturales y Narrativas Contemporáneas. Ahí estaría la diferencia. Ahora, habría que ver qué entendemos por narrativas contemporáneas, cómo lo desarrollamos, para ver si se está logrando concretar esa diferencia o no se está logrando concretar. Creemos que otra diferencia es el énfasis en lo territorial, que explícitamente trabajamos nosotros y que lo hacemos a la vez también concretándolo en los seminarios particulares. Creo que esas serían como algunas diferencias que encontraría yo inicialmente. Vale, profe Álvaro, muchas gracias. Pues justamente en ese orden y realmente llama mucho la atención esos dos títulos que tiene la maestría. Nos gustaría saber justamente por qué surge la idea de vincular estudios culturales y narrativas contemporáneas. Yo retomaría algo que planteé previamente, en el sentido que estas cosas están dadas mucho por la procesualidad que va teniendo la propuesta y dentro de esa procesualidad los integrantes de la propuesta. Si nosotros fuéramos a hacer un programa, los 4 que estamos acá en este momento en pantalla, digo los 4 en pantalla viéndonos, desde que hay allí otros observadores, fuéramos a hacer un programa, seguramente que el programa estará mediado por nuestras experiencias y que ustedes, por decir algo, Carolina Hernández podría decir, pues mi experticia sobre todo es alrededor de un ejemplo, estudios feministas. Por lo tanto, los estudios culturales deben estar atravesados por el feminismo porque ¿cómo lo vamos a dejar de lado? Y si eventualmente Diego simpatiza también con ello, sin darse cuenta va haciendo un bloque y dice, claro, tenemos que meter también feminismo. Pero feminismo no radical, sino feminismo abierto, donde los hombres tengamos también posibilidad, bla, bla, bla. Pero mire que sale de nuestros intereses, expectativas, formaciones. Igual entonces ocurre con esta propuesta. Inicialmente, decíamos, estaba entonces Juan Manuel Martínez, que es antropólogo,
estaba Juan Manuel Martínez Rabé, que es el director del programa, que es formado en literatura. Estaba una colega que es Claudia Mónica Londoño, que es formada en una licenciatura, si no me equivoco, en español. Y posteriormente entra una colega que es formada en Derecho, pero que tiene la maestría en Comunicación Educativa y empieza a hacer sus estudios en literatura. De tal forma que, perdón, creo que la maestría es en literatura, de tal forma que ese énfasis pues va teniendo allí, si usted se da cuenta, fuerza. Y entonces se dice a Juan Manuel Martínez también, perdón, Juan Manuel Martínez Rabel, el director del programa, también tiene la maestría en literatura y el doctorado en literatura. Entonces, claro, son dos pesos que entran en la discusión, casi como diciendo, ¿y nosotros qué? ¿Cómo jugamos? Y empezando a decir, las narrativas tienen que tener allí cabida, dar argumento, no es solamente un principio de autoridad, porque incluso en términos de autoridad administrativa no es que la tengan. Pues digo, porque ocupan puestos de poder administrativo, no son decano, no es vicerrector. Es el poder de la palabra del argumento y la negociación en la propuesta curricular. Entonces, por esa vía se va planteando que las narrativas pueden tener una cabida, pero que además no puede ser cualquier tipo de narrativa, sino que como al momento hay distintas formas narrativas, habría que denominarle narrativas contemporáneas para que quepan no solamente la narrativa, llamémosle literaria, sino las narrativas que aparecen a través de los audiovisuales, de la vida cotidiana misma, de los grafitis, etcétera, múltiples maneras de narrar. Entonces, que tiene que tener allí la cabida. Y que además los estudios culturales en alguna forma se expresan a través de diferentes narrativas y estudian diferentes narrativas. Así explícitamente no lo hagan con esa denominación. Creo entonces que esas son las razones por las cuales se le coloca ese I. Ahora, aquí entre nos, que no nos escuche nadie, parece que el I narrativas contemporáneas está muy sutilmente desarrollado. Lo digo porque yo di un seminario en el segundo semestre de la maestría, primer seminario del segundo semestre, y alguna pregunta un poco quisquillosa que plantearon varios estudiantes es, ¿y dónde están las narrativas contemporáneas? Y lo hacían sobre todo al final del seminario, que yo les dije, hagamos una evaluación, cómo les ha parecido el seminario que yo estaba trabajando. Entonces, bien, tal vez generosos conmigo dijeron, por ahí se esboza algo de narrativas contemporáneas. Pero en lo que hemos visto hasta el momento, ¿dónde están las narrativas contemporáneas? Se preguntaban uno al otro. Eso no deja de ser llamativo. Ahora, puede que no estuvieran allí porque era primer semestre. Quizá en el segundo sí se le coloque más fuerza. De hecho, se hizo un poco el llamado en el comité curricular a tener en cuenta esa valoración que habían hecho los estudiantes. Para que entonces, no quiere decir que coja más fuerza en el sentido de que sea lo predominante, pero que al menos se equilibre en términos de la titulación. Yo, bueno, yo le quiero preguntar, profesor Álvaro, ¿usted cómo está de tiempo? Estoy desparchado, ya casi soy pensionado, entonces los pensionados no tenemos problema. Después de esa humillante respuesta. ¿Por qué añora llegar a la tercera edad? Pues yo ya estoy pegado, entonces sí. Yo creo que quién sabe qué pasará. Yo me quiero saltar una pregunta porque de alguna manera siento que está siendo un poco contestada, pues, ¿cierto? Que ha sido un poco contestada. Y paso a la siguiente, no sé si ustedes están de acuerdo. Pero usted viene desarrollando esta historia, pues, de cómo definieron lo de las narrativas y anteriormente nos ha dicho cómo fue que se definió en sí misma esta maestría, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta pues todo este proceso que nos han ido contando, la pregunta es cómo sus líneas de investigación y los énfasis que proponen sitúan el poder como cultura y la cultura como poder en la universidad y en la comunidad académica, asociándolo pues también al entorno en el que se están desarrollando. Yo quiero plantear esta pregunta pues como un desarrollo de lo que usted viene comentando. Esa es la pregunta más fácil de responder. Todas las demás eran muy complicadas, pero esa es muy fácil. No lo desarrollamos.
Ah, ¿cómo así? No lo desarrollamos, al menos explícitamente no tenemos ni un seminario que hable de poder, ni un proyecto de investigación que hable de poder, ni un énfasis que hable de poder, explícitamente. Muy seguramente, y claro, por eso quizá la sorpresa de Diego, ¿cómo así? Seguramente en los discursos mismos de los diferentes seminarios sale ese elemento. Un ejemplo, desde acaba de plantear que yo había dado un seminario en el segundo semestre, primer seminario del segundo semestre, que forma parte de un área más grande que es la de contexto, contexto 2. Ese seminario de contexto 2 lo damos entre 3 profesores. A mí me correspondían 2 sesiones de ese seminario. Y, por así llamarlo, mi tema dentro del seminario de contexto 2 era el de subjetividad política. Yo no puedo hablar de subjetividad política si no hablo del sujeto. No puedo hablar del sujeto si no hablo de poderes. Y no puedo hablar de sujeto y poder si no hablo ante sujetos, sujetados, que tienen la posibilidad de resistir para emerger como sujeto político y al resistir justamente ya ser otro. Eso es poder. Y no puedo llegar a hacerlo si no entonces refiero allí a los estudios del poder, dentro de ellos a Foucault. Pero eso es un elemento tangencial. Seguramente en otros seminarios también hablarán del poder, pero no porque uno diga, el programa tiene claramente este énfasis, como dijéramos ahora, por ejemplo, el énfasis de narrativas contemporáneas. Puede ser entonces esa una característica que ustedes encuentren justamente, y ustedes dirán entonces ya en su análisis, y hay un único programa que explícitamente no trabaja el poder. Son despoderados, desinteresados del poder, lo cual en parte es cierto. Si nos gustara el poder, estaríamos haciendo otro programa y no este de maestría en estudios culturales que no da ningún nivel de empoderamiento. Siento, Diego, No, frustrarlo en un argumento no, más no, amplio, no, pero está no lo bien, hay. todas las respuestas son válidas. Vale, bueno, profe, pues entonces ya como para ir empezando a cerrar esta conversación tan enriquecedora, pues quisiéramos saber, teniendo en cuenta que el programa es reciente, ¿qué se espera de las investigaciones, grupos y semilleros de acuerdo a las líneas de profundización? ¿Y qué impacto tendrá una intervención desde los estudios culturales? Empiezo por la segunda parte. Creo que lo de impacto ya lo mencioné hace un rato cuando Diego hacía la pregunta, aunque quizá lo hice de forma Ujú. general y no propiamente en la investigación. Quizá para no aparecer como despectivo voy a decir alguna cosa sobre la investigación del impacto. ¿Sí? Y entonces empecemos por allí. Las propuestas que están realizando los estudiantes tienen que ver con problemas locales. Y tienen que ver con problemas locales en cuanto que nacen de las experiencias laborales que ellos están desarrollando. Dicho de otra forma, sus investigaciones nacen de su rol como trabajadores en el lugar donde estén. Desde allí piensan el problema, lo reflexionan y se supone entonces, sin que vayan a tener que realizar un plan de intervención para mejorar tal cosa, que no es la idea, pero sí se supone que ese pensar, esa práctica, les va a permitir entonces eh, tener unos elementos distintos de referencia para poder llegar a hacer una acción profesional distinta. Y allí en alguna forma habría un impacto derivado del proyecto de investigación. Se esperaría idealmente que hubiera impacto también en cuanto que los trabajos de grado de los estudiantes alimenten las líneas de investigación y al alimentarlas, términos administrativos, le coloquen indicadores reconocidos por conciencias. Pero eso implica entonces que los estudiantes, por ejemplo ustedes, escriban artículos y los publiquen en revistas indexadas. Si no, no vale como indicador para conciencias. Utilitarista, sí, pero lo que se pide dentro del sistema. Que escriban capítulos de libro. También sabemos que en la última convocatoria ha aceptado libros de investigación o libros académicos. Y libros académicos que tienen cierto cuartil aceptado también desde la convocatoria. Por eso, esta invitación que al comienzo hacía Diana Carolina, de que eventualmente termine en una o unas publicaciones, porque si aquí hay 10 participantes, mínimo pueden salir 5 artículos. Por pareja, un artículo. Pero 10 artículos, perdón, 5 artículos que por la calidad que sale, justamente viéndolos a ustedes en los tonos de las preguntas y la actitud que tienen, pues son de calidad y se pueden publicar en una revista indexada que le alimente entonces al grupo. O sea, hay un impacto en términos de posicionar mucho mejor al grupo de investigación que está alojando a el programa. Desde allí entonces,
Lo mismo ocurriría con el caso de nosotros. Esperamos entonces que los proyectos de los estudiantes no solamente les beneficie a ellos, en lo que acabo de decir de pensar su práctica laboral, sino que también, obviamente, les ayude a desarrollar una serie de destrezas, habilidades investigativas y que eventualmente se vayan por ese rumbo de la investigación. Pero en un país como Colombia, donde no invierte dinero para la investigación, eso no pasa de ser solamente un muy buen deseo. Ni siquiera los profesores que estamos en las universidades de planta, son universidades de planta, profesores de planta en universidades que también parecerían de planta plantadas allí, no tenemos tiempos para investigación. No en el sentido de no tener tiempo, sino que no nos dan los tiempos. Se privilegia la docencia sobre la investigación. Y entonces, si no hay profesores investigadores, ¿cómo se pueden elaborar proyectos? Y si no hay proyectos, ¿cómo se pueden escribir los de los estudiantes? Y claro, uno logra hacer algo sobre Aguar. En el caso de nuestro, por ejemplo, un grupo de investigación con 5 años que llega a la categoría A, no puede ser más que hacerlo con las uñas y sobre la institucionalidad. ¿Sí? Con apoyo de ellos sí, no se puede negar para el caso de la UTP y de mi grupo en particular, pero no como lo que se podría llegar a desear. Creo que entonces los estudiantes no necesariamente se van a volver investigadores, aunque hagan una maestría con énfasis en investigación. Y no se van a volver investigadores no porque no quieran, sino porque no hay las condiciones. Ahora, la mayoría de veces que se hace investigación se hacen desde las universidades todavía, aunque hay discursos que dicen que la investigación se hace por fuera de la universidad ahora, pero en nuestro contexto, sí, no se hace en la universidad, mucho menos afuera de ella. ¿Sí? Entonces, se pierde, digamos, un poquito esa inversión, esa posibilidad de que el estudiante se vuelva realmente un investigador, aunque eventualmente haya casos donde eso se pueda llegar a concretar. Entonces, ideal que el impacto sea en esa formación de investigadores. Ideal entonces de que se publique mucho más y por lo tanto se difunda más alrededor de lo que son los estudios culturales en términos de las diferentes matices y expresiones que pueda llegar a tener. Me repite la pregunta, la primera parte que me fui aquí con esa segunda y no lo escucho. ¿Tiene cerrado el micrófono? Claro. Perdón. Bueno, claro que sí, profe. La primera parte pues plantea que teniendo en cuenta que pues el programa es reciente, ¿qué esperan ustedes de las investigaciones de los grupos y los semilleros? De acuerdo pues a estas líneas de profundización que ya pues habíamos mencionado. Listo, gracias. Entonces, yo pienso que lo primero que se esperaría, yo al menos esperaría, es tener profesores investigadores. Si uno quiere decir mentiras, uno dice, tenemos grupos de investigación. Si uno quiere ser realista, decimos, hay personas que aisladamente producen investigación. Pero es diferente. Claro, uno necesita como persona que hace investigación ampararse en algo institucional y el amparo es, formo parte de un grupo de investigación. Por ejemplo, para esta maestría, solamente formamos parte de la maestría 3 profesores de tiempo completo en la universidad, pero no de tiempo completo en el programa. Ninguno de los profesores de planta, estos 3, tiene tiempo completo en el programa. Tenemos horas. Las horas que son sobre todo derivadas para el seminario particular que damos. En el caso mío, les dije 2 fines de semana, quiere decir, por decir algo, 30 horas. 30 horas durante 2 años. No aporta mucho. Y la asesoría de trabajo de grado, en este caso yo tengo una tesis, que también depende del ritmo del estudiante, y el estudiante no es el más acompasado en su ritmo para investigar. Entonces, el tiempo que se dedica también se ve minimizado. Por tanto, es difícil hacer investigación si no hay investigadores. Segundo, por ese mismo hecho, que los grupos de investigación sean realmente grupos orgánicos al programa. En el caso nuestro ya hemos dicho, grupo de arte contemporáneo y de estudios políticos y jurídicos sirven de base normativamente, administrativamente, a este programa. Pero una cosa que le sirva de base en el papel, para que lo aprueben, y otra cosa en la realidad, que no salga, por favor, muy lejos este comentario, así en susurro. ¿Sí? Pero en la realidad no es así. No está sirviendo de grupo de apoyo, porque no hay justamente profesores dedicados a ello.
segunda gran idea, derivada de la anterior. O tercera, porque la primera es que haya investigadores, la segunda que haya grupo de investigación, tercera que realmente se consoliden líneas de investigación orgánicas al programa que permitan recoger realmente lo que idealmente se conoce como un programa de investigación con líneas de investigación de la cual se derivan proyectos de investigación. En este caso, los proyectos de los estudiantes, que se van a escribir algo más amplio que propuso el profesor, que se escriban a su vez a lo más amplio que como programa se pueda llegar a formular. Pero esa lógica no es fácil de desarrollar porque cada estudiante llega con su buena voluntad de querer hacer lo que le da la gana. Y entonces un estudiante que está hasta ahora formándose en investigación no puede pretender eso. Un estudiante que está formándose en investigación debe dejarse orientar y debe aprender de aquellos que tienen de alguna forma un recorrido adscribiéndose a los temas que esos profesores vienen desarrollando. Pero cuando se hace esa propuesta, el estudiante se siente constreñido, siente que le están limitando su libertad de pensamiento, de actuación, libre desarrollo de la personalidad, y van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir, yo quiero investigar sobre tal cosa. Y como hay una cuestión de oferta y demanda, el programa, para no perder a Carolina y a Diego, le dice, listo, no importa. Estudien las características anfibias de los camarones en el ámbito cultural costeño. ¿Posible? Puede que sí, por el interés de ustedes dos. Pero ¿qué apoyo hay desde la universidad si yo no sé nada de camarones más allá que consumirlos? Distinto a que digan, quisiéramos trabajar alrededor de cómo se expresa la seguridad política en campesinos del eje cafetero. Muy bien, tienen aquí un nicho, hablemos, trabajemos y aprendemos colectivamente. Entonces, creo también que hay que buscar la forma de que se sea un poco más, yo no sé cómo llamarle, directivo o coercitivo, para que no valga cualquier propuesta investigativa, sino que el estudiante, es que además eso se anuncia desde el mismo plegable, se adscriba a las líneas de investigación existentes con los proyectos que los profesores están proponiendo o que elaboran con ellos inclusive. Un ejemplo, podríamos al día de hoy empezar una nueva corte con ustedes tres. Y ustedes tres vienen a la línea de sujeto político, del grupo de estudios políticos y jurídicos. Cada uno trae un interés. Entonces yo podría con ustedes realizar una serie de talleres inicialmente para que elaboremos un proyecto común. También que no necesariamente sus intereses se ven alejados de lo que quieren, pero tampoco lo que cada cual le dé la gana, sino que negociamos intereses particulares, expectativas de la línea como proyecto de investigación y de la misma maestría. Pero eso es difícil. Yo me atrevería a pensar que ahora, aunque hablamos de unas líneas de investigación, lo que tenemos son, porque hay ese número de estudiantes, 12 proyectos de investigación diversos. Claro, como todo en términos del pensamiento, puede que una vez desarrollados, los vamos a llegar a agrupar temáticamente en algunas de las líneas, para decir, hay esas tendencias o esas pertenencias. Eso es distinto a decir, salió derivado de este proyecto de investigación, de esta línea directamente orgánica. Es diferente. El otro elemento que va también por fuera de las posibilidades de uno es que los estudiantes realmente le dediquen mucho más tiempo al proceso investigativo. Entonces, yo tengo a mi estudiante a quien asesoro, dura 3 meses sin aparecer, le pregunto qué ha ocurrido. No, profe, he tenido demasiado compromiso. Trabajo con el grupo musical de allí. Trabajo promoviendo el grupo cultural de allá. Trabajo en un colegio para subsistir. Tengo que hacer los seminarios de maestría. Además de eso, ahora la pandemia me está limitando la posibilidad de movimientos. Y además ahora me dio por hacer un curso de extensión en, lo cual es realidad, pero también lo tendría que decir, cómo en ciertos momentos tiene que constreñir muchas expectativas para concentrarse en algo. Deje el grupo cultural por el momento, pero es que no es fácil porque es que es algo vital para uno. Pero decimos por el momento, que usted hace una especie de año sabático de la maestría. Déjelo de lado y déjese solamente a pensar, reflexionar. Pero eso no es fácil, sobre todo cuando se está así jóvenes como ustedes, donde se quiere salvar el mundo y hacer múltiples cosas simultáneamente, con la ventaja de que lo pueden hacer, pero dejan de lado el proceso de investigación. Entonces, como dejan de lado el proceso de investigación,
no desarrollan el proyecto, y al no desarrollar el proyecto, siguiente consecuencia esperable dentro del grupo es que no publican. Y si no publican, ya sea en solitario o en compañía con el profesor de la línea, pues cómo se van a tener indicadores para el grupo para que se posicione. Y si el grupo no se posiciona, cómo se posiciona el programa en términos de una acreditación de calidad, porque todo va entrelazado. Creo que esas ideas podrían ser un poco como elementos así de referencia para la pregunta que ha planteado en este caso Carolina. Muchas gracias. Pues es que me pareció muy dramática la respuesta. Pero bueno, la vida es así, supongo. Pero yo creo que ustedes también, y creemos todos que ustedes también tienen experiencias significativas, pues, en el proceso de la enseñanza. ¿Qué nos podría usted contar de experiencias significativas en el proceso de la maestría de estudios culturales, en el proceso que han construido ustedes a partir de la enseñanza? Bueno, Diego, mire que usted está colocando una pregunta que me lleva a una postura esperanzadora, pero que eran las anteriores me obligaban a argumentar dramáticamente. Uh-huh. Y además a mí yo decía, voy a hablarles con criterio de sinceridad. No se trata aquí de colocar un performance, decir cosas políticamente pertinentes, porque eso no nos lleva a nada. Hablar, incluso sea crudamente, y obviamente esa es mi versión. ¿Sí? Puede que yo esté descontextualizado del programa, puede que yo a la mirada de otro sea un resentido frente al programa, lo cual no es cierto, pero repito que se ha mirado de esa manera. ¿Sí? Pero yo trato de hablarlo desde mi experiencia, mi vivencia, con unos puntos de referencia que son indicadores de lo que yo estoy planteando. No podría plantearse que se, perdón, dicho de otra forma, si alguien viera ese video de la facultad, del departamento o del mismo programa, dirían, pero Álvaro, ¿cómo no defendió el programa? Claro que lo estoy defendiendo, porque lo estoy haciendo público. Lo estoy defendiendo porque estoy respondiendo a las preguntas que ustedes están formulando. Lo estoy defendiendo porque he colocado en comparación con un programa de acá de la ciudad. Lo estoy defendiendo porque estoy mostrando su historicidad, estoy mostrando su énfasis, su característica general curricular. Pero eso no quiere decir entonces que uno no pueda llegar a plantear las cosas que por las preguntas que hacen ustedes, uno ve como posibles de analizar. Pero es por el tono de las preguntas de ustedes. O sea que el tono dramático mío es culpa de ustedes. Total. Y ahora sí, entonces en ese término esperanzador que coloca Diego, claro, hemos hecho cosas interesantes. Una primera cosa, haber conformado un grupo de profesores que piense alrededor del tema de los estudios culturales y narrativas contemporáneas. 2, que nos hayamos arriesgado a hacer esa combinación, estudios culturales y narrativas contemporáneas. 3, que mal que bien tengamos un grupo de profesores que reflexiona sobre cada una de esas dimensiones. 4, que al interior de una universidad pública, tecnológica, hayamos logrado incrustarnos, meternos, ¿sí?, con un programa de estudios culturales. Un poquito como el caballo de Troya. Ahí estamos metidos y eso tiene que surtir algún efecto. 6, que hayamos logrado sacar en un tiempo relativamente corto tanto la propuesta, que empieza a ser pensada como hacia el 2016, para que ya en el año 2018 aparezca la resolución del Ministerio de Educación Nacional y que en el 2020, primer semestre, hayamos logrado, sería séptimo logro, hayamos logrado tener el inicio de la primera cohorte. 8, que para el momento, y lo que tengo conocimiento de hace unos 15 días, tengamos ya un grupo base para iniciar la segunda cohorte, que sería en continuidad. Y eso quiere decir que algo tenemos que estar haciendo bien cuando ya aparece el grupo mínimo de equilibrio, que son 12 interesados en participar de la propuesta. 8 elemento de característica, que al iniciar el programa académico hemos logrado llevar ya a la práctica unos elementos ideales que se están concretando asumiendo las particularidades que ya el despliegue de lo mismo pues obliga a que sea de esa manera. Lo digo de otra forma,
puede que antes hubiera pensado en un seminario X, pero el profesor que lo desarrolla no lo desarrolla como seminario X, sino X1. Eso ya lo hace diferente. Lo que dice que la realidad habría que marcarla como X1, que es la realidad real, y no el X, que era el ideal, aunque se haya demarcado un horizonte determinado. Novena ventaja, que mal que bien hay entonces allí un grupo de profesores que intenta hacer investigación tratando de orientar o dirigir a los estudiantes hacia unas líneas temáticas, aunque no sea fácil, pero que se tiene la intención de ello. Décimo, que hemos logrado realizar una serie de eventos de proyección social que nos permite visibilizarnos. Por ejemplo, en el año, siendo también relativamente nuevo el programa, en el año 2020 se realizó un coloquio regional sobre estudios culturales y memoria histórica, en convenio con la Universidad Católica, aunque no con el programa de estudios culturales, que sí son competencia, pero no son competencia porque realmente contra la universidad pública no hay competencia, sobre todo por los precios y por el prestigio de la universidad pública en general. Entonces no los asumimos como competencia, sino siento que más somos nosotros competencia para ellos que ellos para nosotros. Creo yo, pero ahora hay que preguntárselo directamente a los que desde allí están. Entonces, hacemos eso con una maestría, que es una maestría en memoria histórica, justamente, que desarrolla la Universidad Católica de Manizales con la Universidad Católica de Pereira, en conjunto. Ya tienen la primera corte y están en desarrollo de esa propuesta. Entonces, ese proyecto, o perdón, ese coloquio, nos permitió colocar ya algunos temas a consideración de la comunidad que participó sobre lo que implicaba estudios culturales y memoria. Por ejemplo, ahí estuvo Jefferson Jaramillo con una conferencia que se denominó Perspectiva de los estudios sobre memoria y conflicto en Colombia. Un panel que se denominó Memoria y narrativa de la guerra en Colombia, con Pablo Aranguren, Jefferson Jaramillo y Oscar Martínez. También otra ponencia que fue Estudios culturales y violencia política, una mirada metodológica. Es decir, con eso vamos nosotros reconociendo que así se hace difusión. Se hizo un seminario también con Paula Sibila sobre estudios culturales, tuvo otra denominación adjetivada que no recuerdo ahorita, que fue tanto abierta como que la profesora Paula Sibila dio seminario de 2 fines de semana al grupo particular dentro de la malla curricular que hay. Entonces, ahí está la voz internacional, si lo quisiéramos ver en ese tono optimista, y donde el ego se nos llena para decir trajimos un internacional y de la talla de Paula Sibila. Igual ha habido otros profesores que han sido invitados y que han venido aquí y han participado. También se participó de lo que se denominó el Encuentro Regional de Economías Propias hacia final del año 19, que fue un espacio para ayudar a promocionar la maestría que en ese momento no había iniciado todavía y que permitió un diálogo entre artesanos y 2 profesores de la maestría, pero era más, repito, un escenario en el cual se buscaba difundir la maestría y donde se va haciendo un poco ese elemento público. Elementos de orden un poquito administrativo, en el sentido que ya se tiene la página web de la maestría, que mal que bien circula y funciona. Algunos seminarios de pronto se me escapan ahora, que también se han ido dando, que ahora por la pandemia son de modalidad virtual y que pues sirven igualmente para desarrollar el programa. 12º logro, creo que vamos en el 12º, haber desarrollado el primer coloquio de investigación con los estudiantes de la maestría, donde ellos colocaron al primer año los avances de su proceso y que les ayuda también a reconocerse en su desarrollo, los motiva a que indaguen, porque cuando uno tiene que exponer uno se ve obligado a canalizar su pensamiento, sus energías escriturales, y mal que bien redireccionar su proyecto sobre la base, porque era un coloquio, de lo que como profesores hacíamos de comentario a la modalidad de pares académicos de una mirada externa. Creo que esos 12 elementos, como los 12 apóstoles, serían los fundamentales que podría tenerse allí en cuenta. Seguramente hay otros, pero usted sabe que ya a la tercera edad la memoria empieza a fallar, entonces mi memoria no es tan buena como seguramente la de ustedes. Bueno, profesor, muchas gracias, profe Álvaro, realmente por permitirnos abrir esta puerta
para conocer un poco más acerca de la maestría. Pues seguramente nos vamos a llevar muchos insumos para nuestro conversatorio. Entonces, de verdad, gracias por el espacio. Pues realmente creo que ya nos amplió mucho la mirada sobre el programa. Y bueno, pues gracias a los compañeros y a la profe Diana también por permitirnos hacer este ejercicio. Me sumo al agradecimiento a Álvaro y bueno, también gracias al grupo organizador que han estado muy, muy juiciosos estructurando las preguntas. Y quería señalar algo, Álvaro, y es esto que decías hace un momento de poder hablar con mucha honestidad de lo que ha sido la experiencia, ¿sí? Y te lo queremos agradecer porque creo que también va orientado a poder nutrir la conversación en ese sentido, ¿sí? No fue como, no lo sentimos así como una entrevista, como tú lo decías, como el performance de todo está muy bien y no hay una mirada crítica desde adentro, digámoslo así, y lo que nos permite también empezar a explorar esas áreas de cara a las proyecciones que puede llegar a tener la maestría más adelante. En eso que a todos los programas nos pasa, hay cositas por mejorar, hay cosas que de pronto no están funcionando, apuestas que no tienen eco, otras que sí están resonando. Y creo que eso precisamente es lo que hace que los programas no solo permanezcan, sino que se constituyan y se fortalezcan como una opción muy, muy atractiva de trabajo investigativo y también de formación académica. Entonces, agradecerte por eso, por tu honestidad y pues nada, te estaremos molestando más adelante cuando logremos ya pues sentarnos a escribir, al conversatorio también estás cordialmente invitado, las memorias que vamos a armar del ejercicio del conversatorio también te las vamos a estar enviando para tu retroalimentación. Serían muy valiosas también tus valoraciones, tus observaciones al respecto. Y gracias, gracias de verdad por todo. A la orden, pero yo voy a empezar a colocar un aviso que es propio en los consultorios de los abogados, que dice, toda consulta causa honorarios. Ah, bueno, claro que sí, profe. Está De muy forma bien, que está será, muy claro, un bien. placer intercambiar opiniones, Claro pero que sí. con esa consigna allí propia de los abogados. Pues yo Claro. quisiera agradecerles a ustedes y hacer el reconocimiento al grupo en general por el trabajo que vienen desarrollando. Ujú. Ustedes vieran la fuerza que tiene esta propuesta, si pudieran reconocerla, se darían cuenta de lo que están haciendo, si logran seguirla trabajando en la modalidad que se ha planteado. Uno, de esas diferentes entrevistas que como se han ido planteando ya se le realizó a la UCP, a la Universidad Católica de Pereira, a la Universidad Autónoma de Occidente, a Unillanos y ahora a nosotros. No es fácil tener esa cantidad de información, es decir, esa base de datos. Segundo, todavía les faltan, entendí, realizar entrevistas a otras personas de otras instituciones, lo cual también es importante. Pero además ese cruce entre quienes estamos, entre comillas, en la base y los directivos, que siempre tienen experiencias y visiones diferentes. Pero segundo, en lo que acaba de plantear ahora Diana Carolina, de la posibilidad de sistematizarlo en términos de protocolos, en términos de matrices, en términos de hacerle decir cosas a esos protocolos y matrices, en términos de artículos, en términos de ayudar a incidir dentro de la estructura misma del programa que ustedes están desarrollando. Creo que esos son elementos que pueden salir como, entre comillas, su producto de lo que están haciendo ustedes. Y es derivado de un ejercicio de aula, que yo creo que uno siempre lo que hace le puede dar la potencia que uno pueda llegar a querer. Tercera idea, en el sentido de como grupo, reconocer que en lo que entendí, el grupo, justamente, y no sé la metodología, ustedes lo mirarán luego, pero es una cosa también importante, lograron establecer el guión de preguntas. Y un guión de preguntas que es bien pertinente, bien interesante, que es claro, que lo va llevando a uno en la conversación. Y no es fácil tener un guión. Digo, allí hay una metodología que solo ustedes conocen al momento, pero que es bueno también explicitarla, pues para ustedes, no para mí, ¿sí? Que la tengan allí en cuenta, porque es un trabajo colectivo. Quinto, valorar justamente eso, que es un trabajo colectivo. Yo pienso que cuando hay grupos así pequeños de estudiantes, se pueden hacer muchas cosas si no se tira cada cual para su lado, sino que si confluimos en esfuerzos, que incluso mejor, crea otras condiciones para los procesos de evaluación, porque siempre la fuerza del grupo es superior a la fuerza individual. Creo, siguiente punto, sexto punto, que han planificado ustedes muy bien la conversación del día de hoy, ¿sí?
Eso parecían ustedes, Diego y Carolina, como presentadores de televisión, dándose en la voz ahí el uno al otro, eh, sin mayores problemas, sabiendo cada cual qué tenía que hacer. Lo habían preparado, ¿sí? No digamos que formateado, porque no necesariamente es así, sino organizado, como debe ser en alguna forma un trabajo así previo. Y ha resultado, un poco como lo anunciamos al comienzo, una conversación. No hubo ningún interrogatorio, no hubo aquí ningún acto de validación de conocimiento académico, sino el conversar. Faltó un poco el café, que yo hubiera podido traer desde mi propia cocina, pero bueno, ya en otra oportunidad. No, pues gracias, Diego. Ahora usted, Sigo ahora usted chicaneando. es el que está, sí, es el que está humillando allí. No, parece una gran ironía que en la tierra del café se le haya olvidado el café, hombre. Pero por la premura de atenderlos a ustedes, solo por ser puntual. Entonces Gracias. Muchas gracias. todo eso me parece que es interesante, que también ustedes tendrían que reconocer, porque es parte de ese trabajo y de esa potencia grupal. Y como decía ya Carolina, pues sí me interesa a mí conocer los derivados de ese producto, ¿sí? Lo que de aquí va resultando, y eventualmente, como decía Diana Carolina al comienzo, ella refería a la entrevista del día de hoy, si yo pudiera meter la mano también en alguno de los escritos, pues escribimos colectivamente y sería pues una experiencia también interesante de lado y lado. Muchas gracias entonces por esta conversación. Gracias, gracias, Gracias. profe. Gracias a Muchas todos. gracias. Un gusto conocerte, Bueno, profe. feliz Bienvenido día. acá, bienvenido también al proceso. Bueno. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Dale, chao. Hasta luego, que estén muy bien. Ay. Hola, chicos. Hola. Hola. Yo, yo les iba a decir ya, vamos a hacer retroalimentación del ejercicio, pero lo podemos hacer de una vez en unos minuticos. ¿Cómo se sintieron? Bien, bien, pues Esperen. no deja de dar